nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Dios nos da un día más el privilegio de poder estar contigo a través de este medio y que podamos seguir siempre desarrollando el libro de Josué a través de los temas que lo estamos haciendo. Yo quiero que en esta hora tengas tu Biblia lista y que puedas estar en el capítulo 7 del libro de Josué. El tema que vamos a compartir en esta hora le hemos titulado Pecado en medio del campamento. Sabemos que la victoria que Dios les dio al pueblo de Israel trajo gran confianza y alegría en medio de ellos, de la batalla que venían de Jericó. Y cuando tomaron esta ciudad, también hubo un hombre que no obedeció la orden que Dios había dado a través de Josué. Resulta que ganaron la victoria, el Señor derribó las murallas, las derrumbó, y se cumplió todo lo que el Señor había dicho. Pero si te recuerdas, el Señor también había dado indicaciones precisas al pueblo. Y una de ellas era de que en esta batalla nadie podía tomar del anatema de esta ciudad. Pero resulta que había un hombre que se llamaba Acán, y este hombre sí tomó del anatema. Este hombre era de la tribu de Judá, y él tomó parte de esto. Aquello que Dios ya había dicho que se tenía que destruir, él vino, y cuando vio ese manto babilónico, cuando vio esos lingotes de oro, cuando vio esas piezas de plata, su corazón se llenó de codicia y no pudo resistir, y se llevó eso para su casa. Es tremendo porque en medio de ese escenario estaba Josué también preparándose para enfrentar a la próxima ciudad. La próxima ciudad era Hai, y estaba Josué con su gente y manda a espías para que vayan a ver cómo está la ciudad, qué es lo que necesitan hacer para poder conquistarla. Cuando estos hombres regresan a darle el informe a Josué, empiezan a describirle de que era una ciudad pequeña, que era una ciudad que no necesitaba que todo el pueblo se desplazara para conquistarla, sino que con que mandara 2,000 a 3,000 personas era suficiente. Y viene Josué y toma el consejo de estos hombres y envía a esa cantidad de hombres para pelear esta nueva batalla, para llegar a esta ciudad y poder conquistarla también. Pero aquí sí fallaron el pueblo de Israel en algo en donde usted y yo debemos de tomarlo en cuenta. Después de venir de esta victoria que Dios les había dado a través de esta ciudad, que habían vencido a Jericó, una ciudad más grande, una ciudad amurallada, hoy se enfrentaban con una ciudad más pequeña. Y ahí es donde usted y yo debemos de tener mucho cuidado. No debemos de menospreciar a nuestro adversario. Se confiaron mucho, y después de recibir aquella bendición, después de haber recibido aquella victoria en esa batalla, se les olvidó también consultar al Señor. Josué se fue un poco guiando más por su experiencia, probablemente ya había ganado una batalla. Se dejó llevar también por lo que le dijeron los espías, pero no tomó en cuenta el consultar delante de Dios. Ese era el escenario que se estaba moviendo en ese momento. Y se manda a Josué a los 3,000 hombres a conquistar esta ciudad, y resulta que cuando ellos empiezan a atacar, atacaron también los de la ciudad de Hai, y en medio de esa batalla resultaron 36 hombres de Israel que murieron en esa batalla. Y cuando
ellos empezaron a avanzar y los sacaron de las puertas y los hicieron que corrieran hacia un lugar que se llama Sebarim. Dice la palabra del Señor que los derrotaron y que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entró angustia, entró zozobra en el pueblo de Israel. Y eso fue una gran tragedia en medio del campamento, porque eran 36 hombres que habían muerto en batalla, y que allá en el campamento estaban 36 familias esperando a esos hombres, y ellos ya no iban a llegar. ¿Cuántos padres, cuántos hijos, cuántos hombres que los estaban esperando y ya no pudieron llegar? ¿Cuántos esposos? Para Israel esto fue una tragedia, fue algo que fue tremendo en medio del pueblo. Y cuando escuchan las noticias, Josué, dice la Biblia, que rompió sus vestiduras, se echó polvo él sobre la cabeza, y también lo acompañaron los ancianos de Israel. Y Josué empieza a orar, empieza a derramar su alma delante del Señor, y empieza de alguna manera también a quejarse delante de Dios, y le empieza a decir: ¿por qué nos hiciste pasar el río Jordán para que hoy los amorreos vengan y nos quieran destruir? Y empieza a quejarse, empieza a decir cosas negativas, y empieza Josué a derramar su alma. Era de entenderlo por lo que estaba pasando este líder de Dios. Pero yo quiero que me acompañes a Josué. Vamos a leer en el capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 8 al 10, y dice la palabra del Señor así: ¡Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Y nosotros vemos acá de que el Señor le dice que se levante, porque viene el Señor y le dice: lo que sucede es que Israel ha pecado. Yo les ordené que no tomaran nada del anatema, pero se quedaron con algunas cosas, se las robaron y las escondieron entre sus pertenencias, y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Mire qué tremendo. Probablemente Josué se quedó muy sorprendido de lo que el Señor estaba diciendo. Y le dice: es por eso que no pueden vencer a sus enemigos, y yo no estaré más con ustedes si no destruyen el anatema en medio del campamento. Esta era una orden que Dios ya había dado, y por eso fueron derrotados en Jai. Acompáñame a Josué capítulo 7 versículo 13, y dice así la palabra: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Clara la palabra, claro el mensaje para todo el pueblo de Israel. Y al día siguiente comienza este proceso de encontrar al culpable. Primero viene Josué y dice que se acerquen las 12 tribus, y dice la Biblia que fue tomada la tribu de Judá. Esa fue la tribu que fue tomada. Pero luego, al acercar a la tribu de Judá, dice que fue tomada la familia de los de Sera. Y de los varones de esta familia, dice, fue tomado Zabdi. Este hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán. Mire qué tremendo. Llegó hasta él, aquel hombre que había tomado lo que no le correspondía. Acompáñeme a Josué capítulo 7, vamos a leer del versículo 19 al 21. Y dice así: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío,
Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué mandó a los que tenía ahí, a los líderes probablemente, a traer lo que ya este hombre había declarado, a traer esas evidencias. Y lo tremendo es que ahí estaban las evidencias, pero cuando las van a traer, aquí ya viene lo duro para la familia de Acán, porque resulta que por lo que él había tomado, Josué da la orden de que lo que era anatema, pero no solo lo que era anatema, sino que lo que estaba también su esposa, sus hijos, su ganado, todas sus pertenencias, todo cuanto él tenía, dice que lo llevaron al valle de Acor, y estando allí lo apedrearon, los quemaron, y por haber tomado lo que se debió destruir, hoy ellos se volvían parte de esa destrucción. No debemos de darle oportunidad al pecado, porque nos traerá muchas consecuencias y eso afectará también a nuestra familia. En Génesis capítulo 4 versículo 7, en la traducción del lenguaje actual, dice la palabra: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Mire, debemos de estar siempre prestos y atentos a que cuando el pecado venga y toque nuestra puerta, nosotros debemos de estar ahí prestos, debemos de guardarnos, no debemos de permitir que el pecado pueda minar nuestro corazón, porque eso va a traer destrucción para nuestras vidas, y no solo para nuestras vidas, sino que también para nuestras familias. Yo quiero ya finalizando con este tema, y quiero darte algunos puntos para finalizar. Uno de ellos es que Josué y los israelitas se confiaron con la otra ciudad y la menospreciaron, porque consideraron que Jai era una ciudad pequeña, y debemos de tener mucho cuidado en ese sentido, porque si nosotros menospreciamos a nuestro adversario, si nosotros no le prestamos atención a aquellas cosas pequeñas, ¿te acuerdas de lo que la palabra nos dice sobre las zorras pequeñas que pueden quemar los viñedos? Si no tenemos cuidado de eso, el pecado puede estar ahí y podemos terminar en una situación bien difícil. También otro punto importante es que tarde o temprano el pecado sale a luz y avergüenza, siempre sale. Y hoy es momento para que, si hemos estado fallándole a Dios, que podamos confesar nuestro pecado, pero también podamos apartarnos para que podamos alcanzar misericordia y no vaya a ser demasiado tarde, como le pasó a este hombre, a Acán. Y lo último, Acán nunca se imaginó que por tomar un manto babilónico, por tomar esos 200 siclos de plata y tomar ese lingote de oro, él estaba acabando su propia tumba. Él estaba acabando su propia tumba y las de su familia. Las consecuencias son grandes cuando no obedecemos la voz de Dios y no nos apartamos del pecado. Yo te quiero hacer un llamado en esta noche, en esta hora, y que puedas considerar si has estado fallándole a Dios, si has estado pecando. Es una buena hora para poder confesar nuestro pecado, apartarnos, y que podamos volvernos a Dios, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Yo te invito a que podamos continuar viendo estos temas y que podamos estar siempre reunidos a través de este medio. Que Dios te bendiga.